hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre paz si vivo en ti. Puedo ver que aquí en los primeros versículos vemos, seguramente ya lo han leído anteriormente, vemos que acá dice que al principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este tipo de trabalenguas un poco, que no es el tema, pero el libro de Juan al inicio lo va a mencionar. ¿Por qué? Algo rápido nada más para entrar en contexto. Los griegos tenían una idea acerca del orden de los planetas, del universo, tenían un orden y para ellos era el logos. Pero Juan sabe esto, se entera de esto y comienza a ese logos ponerle un nombre. Y le pone, él, esa fuerza que ustedes mencionan tanto, tiene un nombre. Y es el verbo, es Jesús. Y lo menciona más adelante. Lo que vamos a ver primeramente desde el 19 al 20 es el título, yo le he puesto, yo no soy el Cristo. Vamos a leerlo. Dice así, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Vamos a ver, hermanos, en los siguientes versículos, Juan nos va a decir quién es, Juan nos va a decir qué cosa habló, qué cosa enseñó Juan. Personas grupos de religiosos le van a preguntar, ¿tú quién eres? Lo van a confrontar, pero él, fuera de decir, o porque le ponen nombres a él como para seleccionar, decir, oye, sí, no, yo creo que soy Elías, ¿no? Yo creo que soy el profeta, yo creo que sí soy. Pero en vez de decir todo eso, él dice, yo no soy quienes ustedes piensan, pero sí soy alguien que proclama su palabra. Sí soy alguien que está aquí para hablar de él. Yo no lo voy a usar a él, él me está usando a mí. Más o menos por ahí va. Y vamos a ver al final aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de Juan el Bautista? Entonces, mis hermanos, como título esos dos versículos le he puesto, yo no soy el Cristo. Cuando Jesús inicia su ministerio, primeramente había alguien más que estaba preparando su camino, ¿verdad? Y conocemos que ese es Juan el Bautista, ¿verdad? En los primeros versículos ya lo menciona. Vemos que Juan es interrogado por este grupo de personas, antes de entrar al testimonio, por este grupo de sacerdotes y levitas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vienen personas a preguntarle a él, a interrogarlo? Es más, ¿saben por qué? Porque este Juan estaba, no él creciendo, sino lo que él proclamaba estaba creciendo, se estaba dando a saber y estaba tomando forma. Y esto llama la atención a muchas personas, a estos grupos religiosos les llama la atención. Y eso es porque eso que ellos van a acercarse a él para preguntarle, hacerle estas preguntas. Bueno, vemos que lo que tú estás haciendo, la gente está cambiando, tienes autoridad al momento de proclamar la palabra y queremos saber quién eres. De repente tú eres el prometido, no lo sabemos. Este sistema religioso, hermanos, estos líderes religiosos que vienen acá a ver a Juan en este tiempo, bueno, se caracterizaba porque no hacían caso, hablaban de la palabra, pero no lo hacían con autoridad. El pueblo lo sabía, pero Juan era diferente. Él proclamaba la palabra con autoridad. Y eso es lo importante, lo que acá debemos tener en cuenta. El ministerio de Juan inicia quizás, no quizás no, sino más o menos a la misma edad que Jesús. Dura poco tiempo también, porque recuerden que Juan es asesinado por Herodes, es decapitado. Por la razón era porque Juan siempre le confrontaba a Herodes su pecado. Siempre le estaba dando y dando y dando. Herodes, fuera de hacerlo al inicio, al final lo sale haciendo por pedido. Y bueno, le cortan la cabeza a nuestro Juan, a nuestro hermano Juan. Ahora, primeramente, al escuchar a las personas, a Juan el Bautista, había arrepentimiento. Había arrepentimiento, la gente se bautizaba, pero a pesar de estas cosas geniales, buenas que hace Juan el Bautista, bueno, es ejecutado. Ahora, hay dos grupos aquí que se mencionan, los sacerdotes. Vamos a ver quiénes eran estos sacerdotes. Eran líderes religiosos muy influyentes en aquella época, ¿sí? Con el pueblo, los gobernantes, ellos influenciaban todo, ¿sí? Influenciaban al pueblo y a los gobernantes de manera espiritual. También tenían decisiones políticas ellos, económicas también. Entonces, ellos manejaban la parte religiosa de todo Israel en ese tiempo. Y bueno, la gente también se acercaba a ellos a pedir consejo, la gente se acercaba y dependían de ellos, de su liderazgo, de todo lo que ellos podían guiarlos a ellos, ¿verdad? Pero hay algo importante, muchos de ellos no eran honestos, eran corruptos, vivían las cosas para ellos, hacían las cosas como para ellos mismos. Y eso es algo complicado. Esta jerarquía, hermanos, que era, no sé si lo recordan ustedes, ¿quién estaba a la cabeza de esos grupos religiosos? El sumo sacerdote, ¿verdad? Él era el que llevaba y los guiaba a todos ellos. Pero esos son los sacerdotes. Ahora también nos menciona otro grupo, son los levitas. ¿Quiénes son estos? Algo rápido nomás para entrar en contexto. El trabajo de los levitas era el templo.
ver las cosas que había dentro del templo y fuera del templo. Ellos se preparaban los sacrificios, los holocaustos, ellos hablaban de todo esto. Ahora, estos dos grupos de personas, hermanos, dirigían al pueblo espiritualmente, ¿sí? A pesar de tener posición, porque tenían una posición, el pueblo los miraba bien, no tenían autoridad. No tenían autoridad para nada. Y ellos perdieron su autoridad. ¿Por qué? Porque el pueblo se daba cuenta que ellos no hacían lo que decían. Y si ustedes recordarán en Mateo 28, Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Generación de víboras les dice. Y eso no les dice por gusto, porque por fuera te ves bien bonito, pero por dentro estaba todo feo, estaba todo mal en ellos. Ahora, y es que hermanos, acá hay un punto que ver muy importante. La predicación nos va a dar autoridad. ¿Qué tipo de autoridad? Yo puedo estar hablándote, no, hermano, tienes que diezmar, hermano, ¿qué pasa? ¿Y si yo no lo hago? Te puedo hablar, hermano, tienes que orar, hermano, pero ¿con qué autoridad te lo puedo decir si yo no estoy orando? Hermano, tienes que venir los días de oración, pero ¿con qué autoridad te lo diría si yo no vengo? ¿Ven? O sea, predicar la palabra, estar al frente, nos da esa responsabilidad, autoridad, ¿verdad? Pero depende de nosotros si la mantenemos o no. Ahora, a menos que... estas personas lo que sí buscaban era una posición, un lugar. Recuerden que ellos... ¿Qué amaban ellos? Que todos los miraban cuando estaban orando, oraban así de pie todavía, ¿no? ¡Wow! ¡Qué religiosos! ¿Ellos qué querían? La posición, pero hablaban sin autoridad. Y eso es algo que debemos ver nosotros. Ahora, hay una preocupación en estas personas. Vemos el testimonio de Juan, él da a conocer, prepara el camino, vienen estas personas a interrogar a Juan, pero también le hacen una pregunta, y esta pregunta es un poco inquietante para ellos. ¿Qué les dice, hermanos? Tú eres el Cristo, le dice ahí arriba, ¿verdad? En los versículos dice, ¿y tú quién eres? Le dice. Un poco más y le dicen, ¿de dónde eres? Imagínate que te pregunten a ti, estás hablando de las verdades espirituales, estás hablando de de la esperanza que hay en Cristo, ¿verdad? Del nuevo nacimiento, de la palabra, y te dicen, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres la persona que nos va a salvar? ¿Tú tienes palabra de esperanza? ¿Quién eres tú? Hermanos, eso es cierto. ¿Saben por qué? Esta última vez que estuvimos en el Perú-Japón, una persona me la acerqué y más adelante les digo más detalles, pero solamente les digo esto, que un planchazo me dio, así se dice coloquialmente, y me dijo, tú no me vas a lavar el cerebro a mí. Así me dijo. Hermano, prepárate si tú quieres proclamar la palabra, porque al momento que compartas, no todos te van a recibir de cara bonita. Te van a decir cosas parecidas. ¿Qué vas a hacer? Yo pensaba que no, nunca me van a decir, no, pero sí me han dicho. Y fue terrible, estaba con mi Matías así cargado, ¿qué le respondo? En ese momento me bajó así, pero después dije, no importa lo que yo sienta, lo que importa es lo que la persona tenga que escuchar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay una preocupación aquí por estas personas. Juan no está haciendo nada malo, pero estas personas piensan o entienden que quién es él, quién le ha dado autoridad a él para hacer esto. Entonces, Juan responde, yo no soy el Cristo. O sea, yo no soy esa respuesta que ustedes buscan. Es la respuesta de Juan. Yo no soy el Cristo. En otras palabras, lo que él quiso decir, o agregando más cosas, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador, es más, yo no soy quien los puede salvar a ustedes del pecado. Yo no soy esa persona, pero predico a ese Salvador, predico al que ustedes tienen que conocer. Y eso, hermanos, es lo que hacemos nosotros también. Nosotros predicamos a las personas, no las salvamos, ¿sí? La vida de las personas nosotros no las vamos a cambiar, no las van a cambiar mis consejos, mucho menos lo que yo diga, sino donde yo pueda ponerle de enfrente la palabra de Dios. Eso sí va a transformar a las personas. El mensaje que predicamos es ese, que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Ahora, acá hay un punto importante. Juan no está usando a Cristo, sino, ¿qué está haciendo Juan? Él está siendo usado por Cristo más bien. Él no está poniendo cosas a su favor, sino él está dejando en claro, yo no soy esa persona, pero sí les puedo decir de quién estoy hablando. Pero en cambio, ¿qué hacían los sacerdotes? Estos levitas sacerdotes, ellos usaban la palabra de Dios, usaban a Cristo para tener una posición. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, hermanos, tenemos que usar la palabra de Dios no para aprovechamiento, no para un privilegio. Somos representantes de Él, sí. Él nos usa a nosotros. Ahí fue donde dije, no, pero no, esa persona tiene que escuchar lo que el Señor tiene que decirle, no yo, porque me sentí mal, me sentí pésimo, de verdad. Es que era una señora ya de edad. Y así me dijo, hermano, no me vas a lavar el cerebro. Yo sé lo que hacen ustedes. Está mal. Arrepiéntanse, me dijo. ¿Verdad, hermano?
Fue un choque para mí, Matías, en ese instante. Los versículos 21 y 22 le puse como pregunta, ¿quién eres entonces? Vamos a leerlo. Dice así, 21 y 22. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Le dicen. Siguen interrogando en este momento a Juan y Juan ahora lo que habla es, bueno, hermanos, la influencia de Juan ha llegado altamente, tanto que lo comparan como, oye, tú tienes que ser el Mesías, mira lo que estás haciendo, la gente se está arrepintiendo, está bautizándose, tú tienes que ser el Mesías. Entonces, algo para nosotros, hermanos, un desafío para ser tan relevantes en este mundo. Imagínate esta pregunta. Las personas tienen que preguntar de nosotros, hermanos, cuando nos vean, oye, ese hermanito ahí, yo creo que es la esperanza, yo creo que ese hermano es, no que sea el Mesías, pero lo que él predica, lo que él hace, lo que él vive, va en contra de todo lo común. Él no sigue la corriente que todos siguen, él va en contra. ¿Cómo? Y eso es un impacto, hermanos, que podemos dar en la vida de las personas. Es más, eso deberían decir de nosotros. Deberían decir que vamos en contra de la corriente, vamos en contra de todo. Y debe llamar eso la atención de los demás. ¿Se imaginan cómo estaría Juan o cómo estaría impactando el ministerio de Juan para que le comparen con el Mesías? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora? Acá hay un asunto importante. Le dicen, ¿por qué les dice que él es Elías? En Malaquías, está ahí, por favor, ¿alguien lo puede leer para no voltear? Malaquías 4:5, yo lo puse ahí. ¿Se ve? Allá. Malaquías 4:5 dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Está al frente, hermanos. ¿Sí, no? Allá. ¿Ven? Entonces, de la llegada del Mesías tenía que venir un precursor, y era Elías. Y Juan, y bueno, ellos pensaban, ¿no? Oye, conociendo el Antiguo Testamento, dicen, bueno, este debe ser el Mesías, ¿no? Debe ser. Ahora, pero Lucas dice algo diferente. También creo que está ahí. ¿Pueden ponerlo, por favor, en la PPT? En Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17 dicen, ¿está ahí, por favor? Sí, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los injustos, justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Entonces, hermanos, irá delante, dice con él el espíritu del poder, no Elías, sino alguien con el poder que tenía Elías. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Ellos pensaban que Elías personalmente iba a venir, pero acá nos dice el versículo de Lucas que no era así. Vemos que es el poder y el espíritu de Elías, esa fuerza, eso iba a venir. También le preguntan por ¿eres tú el profeta? ¿De dónde sacan ellos estos? En Deuteronomio 18. Aquí también está. ¿Lo puedes poner, por favor, para que lo lean? ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Amén. Entonces, ellos están pensando, ¿no? En el Antiguo Testamento, están buscando quién podría ser este personaje tan controversial. Entienden que de repente es Elías, se basan en Malaquías, dicen, no, de repente es el otro que está en Deuteronomio, él le mencionado. Entonces, pero porque también Deuteronomio dice que está diciendo que se va a levantar un profeta grande y temible, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí? En Juan 7 también hace mención acerca de esto. ¿Puedes ponerlo, por favor? También está en la PPT. Juan 7, estos versículos dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente que este es el profeta, otros decían este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, hermanos, aquí vemos más cosas, aquí vemos también la pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Pero regresando a Juan, a capítulo 1, hermanos, la pregunta es, bueno, Elías no eres, el profeta tampoco no eres. ¿Qué diríamos nosotros? Acá yo pienso que podría estar tentado, porque no son cualquier, bueno, no son personajes de bajo rango. Es Elías, es un profeta. Y aquí vemos que Juan no dice, sino, miren lo que puedo hacer o miren lo que estoy haciendo, miren lo que hacen mis fuerzas. Bueno, yo creo que soy Elías, ¿no? Yo creo que se han equivocado, se han confundido, o de repente soy el profeta, que todos están esperando. Pero no, hermanos, aquí la popularidad a Juan no lo amilana, no lo hace pensar de otra manera, no lo hace ver, más bien él sigue manteniéndose que yo no soy esas personas. La popularidad de él no lo mareó en ese instante, sino él dice, bueno,
Yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy quien va a transformar sus vidas. Tu vida, la que va a transformar es Cristo Jesús, el camino que Él estaba preparando. Hay que tener cuidado con las adulaciones también, ¿verdad? Esto nos puede elevar, oye, sí, ¿no? Oye, yo qué bien predico, oye, que sí, canto, uy, lo máximo soy. Vieras, cuando hablo, todos se quieren convertir. ¿Me dejo entender, hermanos, por dónde va? Entonces, este personaje, Juan, tiene las cosas claras. No se deja adular por lo que las personas vienen y le preguntan. Ten cuidado más bien cuando te adulen. Más bien, donde debes de cuidar hay más tus dones, tus talentos y la posición que te ha dado. No te olvides que Él te ha puesto en ese lugar. Y Juan está bien claro en ese punto. Yo no soy el Cristo, no soy el Mesías, no sé qué están pensando ustedes, solo soy el mensajero. No dice que soy una persona especial, no dice nada de eso. Entonces, hermanos, 23, le puse la responsabilidad de Juan. Dice así, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan no dice, yo soy Elías, que viene delante del Señor, el Salvador del mundo, muy lejos de eso, dice, yo solamente soy una voz. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y acá dice algo muy importante, dice enderezad el camino. Adivinen qué dice eso. Esto es interesante, porque acá Juan les está diciendo lo siguiente. Les está diciendo, corrijan sus vidas, tomen buenas decisiones, dejen de robar, dejen de mentir, dejen de abusar del poder de autoridad que tienen, porque el camino se está preparando y es necesario que esté bien el camino. Entonces, la preparación era necesaria para recibir en aquel tiempo a alguien más importante que Juan está predicando. Y Juan les dice así, los trata como, les dice esa cosa, enderecen el camino, o sea, vayan en buen camino, no sean así como son, cambien. Entonces, está hablando acerca de Jesús, porque esa es la persona más importante que está viniendo. Entonces, primero, nada debe estorbar para que Jesús pueda venir en aquel tiempo. Eso les dice Juan. ¿Cómo sería actualmente para nosotros, hermanos? Acá dice, enderezate el camino, ¿verdad? ¿Cómo sería para nosotros? Ahora en nuestra vida, de repente, en la vida de estas personas que vienen a preguntar, hermanos, ¿conocen la palabra? ¿Saben el Antiguo Testamento? Por eso preguntan, ¿tú eres Elías? No, tú eres el Mesías. Tienen conocimiento intelectual, pero hermanos, no tienen autoridad. Hermanos, pueden conocer mucha palabra, pero no llevan a nadie a que pueda conocer al Señor. Pero Juan está haciendo algo distinto. Juan está bautizando, está llevando a todos al arrepentimiento. Él dice, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo solo soy una voz que el Señor tomó y me está usando. Yo no estoy usando a Cristo. Cristo me está usando a mí para hacer esto. ¿Se dan cuenta todo lo que está interviniendo? Pero la vida de esas personas no podrían llevar a nadie al Señor. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad para hablar. Y el pueblo se daba cuenta de ello. Ahora, ¿cómo está nuestra vida? Nuestra vida está siendo de tropiezo de repente para que otros reconozcan y reciban a Cristo. Hay cosas que quizás tengamos que enderezar, como Juan les dice a estos religiosos, enderezar el camino, les dice. Dejen de hacer estas cosas. Quizás tenemos cosas torcidas, ¿no? En nuestra vida, de repente, no sé, de repente nuestra vida de oración está un poco torcida. De repente, no sé, mi lectura bíblica está un poco torcida aún, no lo sé. Y no estoy siendo de bendición. De repente mi relación con mi esposa o mi relación con mi esposo está un poco torcida y no puedo ser de bendición. Y estoy siendo de repente un poco como estos grupos que han venido, los sacerdotes y los levitas, ¿no? Que no llevan a nadie al Señor, pero sin embargo vemos a Juan que sí. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué cosas tengo que enderezar yo en mi vida? ¿Qué cosas tengo que poner en orden? De repente, no sé, mi trabajo, la responsabilidad, de repente mi ministerio, de repente no estoy orando mucho, mis deudas. Y no es legalismo, hermanos, porque si no hay estas cosas, no hay bendición. Si está todo torcido, no hay bendición, como estaban estos religiosos. Entonces, la pregunta para redondear podría ser ahí, ¿qué cosas debo enderezar en mi vida? Porque yo quiero ser de bendición para los demás. Yo quiero llevar, tengo conocimiento, soy cristiano hace tiempo, quiero llevar a personas al Señor. Estas personas, estos religiosos, podrían tener el conocimiento que cualquiera quisiera tener, hermanos, pero no llevaban a nadie a Dios. Juan sí lo hacía. Entonces, vamos a los versículos 24 y 25. Dice, le preguntan algo importante, ¿por qué haces lo que haces? Dice así la palabra de Dios, 24 y 25, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y les preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
ya Juan comienza a decir, en otras palabras le dicen, ¿por qué haces lo que haces entonces? Tú no eres Elías, no tienes autoridad para hacer esto, o sea, no eres esa persona, ¿por qué lo haces? No eres el profeta, ¿por qué lo haces? Entonces, ahora, ¿saben por qué les dice eso? Porque en aquel tiempo, hermanos, que alguien conozca la Biblia era bien complicado, menos que alguien supiera escribir, era bien difícil. Por eso, mejor dicho, Juan hubiera tenido que estudiar en la universidad de ese tiempo para poder recién tener la autoridad de los Sanedrín para que pueda recién hacer esto. Pero como no tiene estas cosas, estas personas, estos religiosos le dicen, ¿y por qué haces lo que haces? Tú no tienes autoridad. La posición no la tienes. Ahora, sí, y esto es importante. ¿Por qué haces lo que haces? Es una pregunta que debemos tomarlo para nosotros. ¿De qué manera? Si no, a veces no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿cierto? A veces no lo hacemos. Toma en cuenta esto. Si no lo estás haciendo, el Señor va a levantar a alguien seguramente que lo pueda hacer. Y si es así, no te sientas mal, no te sientas triste, o por qué le llama a esa persona, yo tengo muchos años en el Señor y a mí no me dicen nada. Ponte a pensar por qué. Estos religiosos tenían, conocían la palabra del derecho de Dios, mejor que uno mismo, mejor que 5 o 6 cabezas de aquí, pero no llevaban a nadie al Señor. Entonces, hermanos, ¿saben lo que eso es lo que indignaba a estas personas? Este Juan no tiene preparación, no tiene nada, ¿por qué haces lo que haces entonces? Ahora, el bautismo que menciona ahí era una expresión, recuerden, una expresión pública de algo interno que siento, ¿verdad? Algo interno que he tomado una decisión, con mi bautizo pues lo pongo al exterior. Y Juan hacía eso, estaba bautizando a las personas. Es más, Juan bautizaba también a los judíos. Es que ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, bueno, ellos eran salvos y tener todo ese linaje, no pasa nada si no hago nada, mi linaje me va a salvar. Más o menos en ese asunto estaban ellos, pero eso no es real. Entonces, arrepiéntanse de su pecado, bautícense, y el bautizo es la evidencia que estamos todos arrepentidos y muera mi vida antigua y renazco una nueva vida, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nos podría decir aquí. 26 y 27, dice así, Juan les responde diciendo, bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cada vez más Juan va glorificando al Señor de esta manera, va hablándoles de él, dice yo no bautizo con agua, pero la respuesta a esta contestación es que, bueno, Juan no se pone a discutir con ellos, porque esta pregunta es como para entrar en calentura, ¿verdad? Juan no hace eso, Juan dice, no dice eso, pero él simplemente plantea esto, en medio de nosotros, de ustedes y de mí, hay alguien más grande, hay alguien mucho más grande que él está predicando. Ahora, él dice que del cual yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado, dice. Ahora, esta es una correita que se usaba en la sandalia para sujetar el pie. Y el esclavo, había muchos esclavos en una casa, pero el de más bajo, el esclavo del esclavo del esclavo, el de más bajo rango, él tenía esa chamba. Era humillante, pues, ¿no? Mira, imagínate un esclavo decirle, ya hazlo tú, a ti te va eso, yo soy esclavo, pero yo hago algo más importante. Tú haz eso si quieres. El esclavo de más bajo rango tenía esta chamba de hacer esto. Entonces, encontré un citado que es de Morris, un dicho rabínico, dice así, todo servicio que realiza un esclavo a su dueño, un discípulo lo hará a favor de su maestro, excepto el desatar la cuerda de sus sandalias. ¿Ven que es bajo? ¿Ven que es de lo peor? Entonces, de esta manera Juan el Bautista les está diciendo a estas personas, fariseos, sacerdotes, levitas, el rango más bajo del servicio, bueno, ahí estamos nosotros, los que estamos sirviendo a Dios, y ese es nuestro lugar. Ese es nuestro lugar. Él no solo se sentía un discípulo, sino también se sentía un esclavo de Dios, un esclavo de Jesús, perdón. Entonces hay personas, hermanos, que cuando a veces piensan que pueden ordenar todo el tiempo, ¿verdad? Cuando estamos sirviendo, yo le digo, le ordeno, le digo esto, le digo lo otro. No, acá dice que pues, no tenemos ni siquiera el estar aquí, hermanos, no soy digno de estar aquí siquiera. Entonces, ¿qué podemos entender? Juan dice, no soy más que un siervo, soy un siervo indigno, que ni siquiera merezco desatar la cuerda del calzado del que viene, o sea, de Jesús. Entonces, hermanos, este mensaje es confrontador para los líderes de esta época, porque recuerden quiénes eran ellos. Ellos eran lo máximo. Es más, te cuento algo así chiquito, seguramente lo sabes. Si tocaban a alguien, no entraban a la casa de alguien que no fuera como ellos.
ellos tenían miedo de ser impuros, no se chocaban con una persona que esté enferma, nada. Imagínate cómo, oye, imagínate esto que les dice Juan ahora, eso choca contra ellos, como que, ¿qué? Perdón, o sea, nosotros somos nosotros, ¿qué te pasa, Juan? ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos decían, no, bueno, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Hermanos, aquí es donde entra lo nuestro, hermanos. Somos solo siervos del Señor. No somos más que siervos. Y miren, en Lucas 17:10, ¿alguien lo puede buscar? Por favor. Nos va a decir algo que si pensabas que desatar la correa del calzado es lo más bajo, mira lo que nos dice Lucas 17:10. Amén. Entonces, hermanos, no estamos haciendo más de lo que el Señor nos ha pedido, si lo estás cumpliendo. Más bien, si no lo estás haciendo, de repente ni siquiera estás haciendo lo que el Señor te ha pedido. Si por hacerlo soy siervo inútil, imagínate si no hago nada. Imagínate si me estoy quedando, imagínate si no poniendo mis manos en el arado. Imagínate ese esclavo, hermano. Es muchísimo más bajo. Entonces, somos siervos indignos porque a veces no hacemos ni siquiera lo que el Señor nos pide. No oramos tan seguido, ¿verdad? No estamos leyendo tan seguido. Entonces, hermanos, la pregunta podría ser, ¿qué te ha ordenado hacer el Señor? ¿Qué te ha ordenado a ti que hagas? ¿Qué te ha dicho? No con voz audible, obviamente. Tú sabes lo que estás haciendo, cómo estás sirviendo. De repente tu corazón te está impulsando, guiando a hacer algo, pero tú dices, no, no quiero, de repente no voy a vivir tranquilo, quiero descansar un poco más de tiempo. ¿Me dejó entender? Haz lo que el Señor te ha mandado a hacer. Entonces, ahora, si no estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer, bueno, recuerda, al Señor le vas a rendir cuentas. Entonces, hermanos, vamos al último versículo. Dice aquí, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan se acaba de encontrar, acaba de dar su testimonio, personas vienen y le han preguntado, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad lo haces? Si no eres Elías, no eres el profeta, ¿por qué haces lo que haces? Juan, ¿cómo les digo? Sin tratar de adularse, en decir, oye, sí soy Elías, no, yo creo que sí soy el profeta, yo, mira, estoy bautizando a muchos. Lejos de todo eso, él dice que no, yo solamente estoy preparando el camino para alguien que viene más grande de que ustedes y que yo. Incluso dice eso, Juan. Y eso es importante. Y todo eso, ¿dónde sucede? Dice en Betabara. Cuando usted escucha Betabara, hermanos, significa que por la diferencia geográfica que le hacen, Betabara es un lugar oscuro y desconocido. ¿Sí? Pero ¿saben qué pasó ahí? Juan está exaltando a Jesús. Juan confronta a los líderes religiosos y está en el peor barrio, está en el peor barrio de la ciudad. Y de repente ahí vemos a un Juan que está predicando, que está bautizando en un lugar oscuro, de pecado, quizás hasta de vergüenza, ¿verdad? Pero lo que está haciendo Juan es exaltar a Jesús. ¿Qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos comprender de este último versículo? Primeramente, quizás el Señor nos va a enviar, bueno, vamos a ir a un lugar nuevo, ¿verdad? A San Martín. No sabemos cómo es allá. De repente hay drogadicción, hay prostitución, delincuencia. No te preocupes. Créeme que es un buen lugar para proclamar a Cristo, que es un buen lugar para proclamar a Jesús. ¿Sí? Seguramente es un lugar oscuro, un lugar perverso. Exalta a Jesús. Haz lo mismo que Juan. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos ver? Si lo tomamos más personal, podría ser, hermano, de repente mi vida está como Betabara, está con un poco de pecado, está un poco oscuro, ¿verdad? Si lo llevamos lo interiorizamos, ¿cómo sería eso, verdad? No creo que el Señor me pueda usar. No, sí, Él te puede usar. Tu vida es terrible, no has tomado buenas decisiones, no te preocupes, el Señor también te puede usar, pero tienes que decidirte. Entonces, ¿dónde está el lugar que tienes para proclamar, verdad, al Señor? Salimos cada vez. Y quiero contarles algo. Las veces que estamos saliendo, sí, estamos ahí todos. Y eso está bien. Estamos ahí, pero hermanos, si tienes la oportunidad de acercarte a alguien, hazlo. Si de repente estás ahí, estás con nosotros, estás apoyando, bien, nos gusta verte ahí. Pero si ves a alguien que está, acércate, agarra un folleto. Y si no tienes un folleto, prepárate. Un versículo corto, algo pequeño para que tú puedas dar las buenas nuevas. De repente pensarás como esto, ¿no? De repente estoy como Betabar, hermano, ¿cómo quiero acompañarlos, ayudarlos? Pero decirle más, mi conciencia me acusa. Ora al Señor.
y Él te va a dar las palabras. Yo no soy de hablar mucho con las personas, no soy mucho de, esto que lo otro, no lo soy mucho, pero yo al menos me olvido de eso porque pienso, ¿no? No es tan importante eso, es más importante las personas que lo tienen que escuchar. Ellos son lo más importante y es lo que el Señor nos ha dado. Y no siendo galardón de nada, hermanos. Agarra tu folleto y ve, evangeliza, dale algo. Por hacer eso me encontré con esa persona. Así me dijo, hermano, no me vas a lavar el cerebro. No, y ¿sabe qué me dijo? Ya, habla. Igual no te voy a creer, pero habla nomás. Así me dijo, hermanos. ¿Cómo crees que estaba yo? Y mi Matías estaba así. Tranquilo, Arlan. Algo el Señor te va a decir que le digas. Así me dijo. ¿Y saben qué fue y te cuento porque sé que te vas a encontrar con personas así. Tienes que saber qué decirles. Me dijo algo que me entristeció mucho y que muchos piensan. ¿Saben qué me dijo? Este es como un papá que tiene sus 5 hijos. ¿Sus 5 hijos piensan igual? No, ¿sí o no? Así me dijo la señora. No piensan igual, ¿sí o no? ¿Pero el papá los deja de amar por eso? Qué perdida esta la señora. Yo le dije, la verdad, en una familia normal, no. El papá la va a amar. Sí, tiene razón. Pero eso no salva, hermanos. Es que suena bien, ¿sí o no? Suena bien, pero no hay salvación ahí. Te vas a encontrar con personas así. Prepárate. Conclusiones o aplicaciones para la vida. ¿Qué hemos visto en todos estos versículos acerca de Juan el Bautista? Primero, Juan no usó a Cristo, sino se dejó usar por Cristo. Amén. Segundo punto, Juan no se dejó amedrentar por los líderes religiosos. Vinieron, le preguntaron, ¿y tú por qué haces esto? ¿Tú quién eres? ¿Elías? ¿Eres el profeta? Juan estaba solito ahí, él no se dejó amedrentar. Lo mismo que me pasó ese día. Me dijo de hartas cosas, pero no me bajoné, hermanos. Lo mismo te podría pasar a ti. Prepárate. Tercer punto, Juan no se mareó por los aplausos o la popularidad. Le dijeron nombres importantes. Elías, eres el profeta. Oye, sí, yo sí soy, creo. ¿Eh? No se dejó amedrentar. No, yo soy alguien, una voz en el desierto, nada más. No dijo más. Cuarto punto, Juan tenía autoridad del cielo, no terrenal. Ellos le preguntaban, ¿pero por qué haces lo que haces? Él que dijo, no, yo tengo autoridad del cielo. Usted no quise pasar por su universidad para estar haciendo esto. Y eso es algo importante. Último punto, cualquier lugar es buen lugar para exaltar a Cristo. Betabara, lugar oscuro, terrible, pero el Señor nos podría llevar ahí tranquilamente. Hay necesidad seguramente. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí en esta vida de Juan? Muchas cosas importantes que tomar en cuenta. Y te invito a hacerlo. Yo también lo estaba haciendo, lo estaba pensando. Y sí, tiene razón. Vamos a exaltar a Cristo en donde sea. Donde sea, hermanos. Vamos a exaltar a Cristo. Vamos a dar una pequeña oración antes de pasar a la oración principal. No hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre paz.